forma negativa o espera, ¿ok? Dijimos que, que hubo un periodo de 400 años de silencio de parte de Dios entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Para nosotros es pasar una página y punto, pero no es nada más que eso. Pero fueron 400 años de silencio porque el Señor estaba queriendo llevar a su pueblo, que era Israel, una nación tan incrédula, una nación que estaba siempre eh, desviándose del propósito de Dios, del camino del Señor, por causa de su idolatría y de su dureza de corazón. Entonces, Pili, ¿me puedes colaborar con el micrófono, cariño? Porfa, gracias. Entonces, nosotros hicimos esa reflexión, ¿no? ¿A dónde lo quería llevar al pueblo de Israel en esos 400 años de silencio? A reconocer su pecado, Ok. a reconocer su idolatría, la dureza de su corazón, porque el Señor los llamaba, acordémonos, porque, ejemplo, la historia de Oseas. Es el Señor el que le manda a un profeta, o sea, a un hombre santo, que se case con una prostituta. Mira, sí. ¿Por qué? Porque el Señor les quería mostrar, demostrar el amor de Dios a su nación adúltera a nivel espiritual, porque Israel había caído en idolatría. Eso es adulterio espiritual. Entonces, y desafortunadamente, Israel una vez tras vez, reiteradamente caía en esa condición de idolatría. Se arrepentían, pero tiempo después volvían a hacer lo mismo. Entonces el Señor estaba pues muy molesto, ¿no? Porque es como cuando nosotros le damos una orden a nuestros hijos y desafortunadamente, como se dice, les entró por acá, les salió por acá y siguen haciendo lo mismo. Y eso nos lleva a sentirnos frustrados, a sentirnos decepcionados, a sentir que nuestra labor a veces de padre como que no funciona, ¿sí? Como que no funciona, como que decimos, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Así se siente el Señor. Entonces, eso sí, y yo lo viví en carne propia, porque mi mamá acostumbraba a eso. Cuando nosotros una y otra vez la desobedecíamos, ella aplicaba una cosa que ella nos llamaba, lo llamaba de esa manera, la ley del silencio, y no nos volvía a hablar. No nos hablaba. Mami, nada, era como una pared, como hablarle a la pared. Mami, pero, ay, mamita, perdón, pero es que sí, yo te pido perdón, porque nos acostumbraron a pedirles perdón. Aquí yo Pero viviría callada. mi mamá era así, era pero recta, vertical, y no negociaba su silencio, y durante una semana nos castigaba así. Ni el saludo lo contestaba, ni lo de buenos días, ni las buenas noches, ni gracias por el almuerzo, nada, nada era nada. Le hablábamos a la pared y la pared nos respondía más que ella. Y yo conozco, eso duele y duele mucho. Y el Señor aplica lo mismo. Ah, cuando su nación entró en esas condiciones, entonces el Señor ya optó por quedarse silenciado y no fue un día, no fue una semana como lo hacía mi mamá, fueron 400 años, porque también paralelo a eso, el Señor estaba programando la venida de su hijo, el nacimiento de su hijo. Entonces estaba haciendo como una especie, como preparando el ambiente para que Israel aceptara a Jesús, porque la última carta era Jesús, no habían atendido a los profetas, no habían querido atender a todas las personas que él le había puesto en el camino, ni a reyes, ni a profetas, nada, todos eran oídos sordos, Israel no oía,
no oía, y no oía, era que no quería oír, no quería oír porque no quería obedecer. Entonces, el Señor utiliza ese método y él aplica ese método. Entonces, vimos cómo el Señor trató con Moisés, cómo el Señor trató con Abraham, cómo el Señor trató con David y cómo el Señor Jesús viene a terminar con ese periodo de silencio. Y entonces, creo que hasta ahí quedamos. Esto es como un recuento, ¿sí? Como un recuento. También hablaste de Elías. De Elías. Sí, Elías. Sí. Sí, Hablaste de Elías. Job, hablaste de Moisés, de David, de Ujú, Elías. de Elías, sí. Fueron hombres que tuvieron que experimentar el silencio de parte de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque el silencio siempre va a traer un propósito de Dios, ¿sí? Un propósito de bendición para corrección o de juicio, o de juicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 8 dice cuando vaya a ser la etapa de la tribulación, que va a haber silencio por media hora sobre la tierra. Sobre la tierra va a haber un silencio en todo el planeta Tierra. Leamos esa parte, que es Apocalipsis. ¿Qué? Apocalipsis 8:1. Cuando se abre el séptimo sello, dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Como por media hora. Esa media hora equivale a 7 días. 7 días donde en todo el planeta Tierra, hasta la caída de un alfiler, va a ser muy sonora, porque va a haber un Pero silencio que proviene de Dios, porque son juicios. Este silencio viene por juicio, ¿sí? Este silencio de Apocalipsis 8:1 es por causa de juicio. Amén. Porque el Señor quiere ya lo que yo les estaba diciendo, haciendo la comparación con mi mamita, de hacer que el ser humano reaccione y tome conciencia, ¿sí? De su condición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el preparativo entre Malaquías, lo de Malaquías y Mateo, era el preámbulo para el nacimiento de Jesús. Unos preparativos y para hacer que su pueblo reaccionara, ¿sí? Y se convirtiera al Señor. Y por eso envía a su Hijo. Apocalipsis 8 es un juicio, silencio de juicio por toda la tierra, por toda la tierra. Amén. Por toda la tierra. Entonces, hay silencios, tenemos que aprender a identificar cuando Dios no nos habla, ¿por qué no nos habla? O es para enseñarnos algo, es para corregir algo, o es para juicio o castigo, porque hemos sido es- reiterativamente desobedientes y hemos endurecido el corazón delante de Él. Entonces tenemos que analizar eso. Y hoy vamos a enfocarnos, hermosas, en un tema que nosotros conocemos y y tiene que ver con dos cosas que tenemos que aprender a hablar y aprender a callar. Eso nos basamos en Eclesiastés capítulo 3, verso 7, parte B. Todo capítulo 3 de Eclesiastés nos da muchas enseñanzas. Creo que ustedes lo conocen casi que de memoria ese capítulo. ¿Alguien lo conoce? sí, Eclesiastés capítulo 3. pues yo leí Eclesiastés y a mí me pareció tan sabio Es todas muy, las cosas que dice, es ay muy, no, muy edificante amo ese leer. libro.
leer ese capítulo, Creo que es uno de mis Eclesiastés. favoritos. Sí, es Sí, uno de los que me encanta porque además es muy fácil de entender. Me encanta. amén, Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. amén. Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en... Ay, espera, hay que ver. Ahí comienza a hacer una serie de Sí, uy, sí, consideraciones. Comienza a todo lo hacer que una quiere. serie de consideraciones. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de enderezar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Amén. Bueno, ¿no? Termina hasta el 11, Pili. Sí, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he Amén. conocido que no hay para Hasta ahí, ellos Pili. hasta ahí. Hasta ahí. Gracias. Entonces, la clave, el título es Todo tiene su tiempo. Amén. Sí. Todo tiene su tiempo. Nosotros vivimos siempre aceleradamente, ¿sí? Ujú. Más en este tiempo, ¿no? Porque todo lo que queremos, así, todo lo queremos resolver así, al salto, Cada como se día dice, de la tiene su pulga, afán. sí, vivimos en una bola de nieve de afanes de toda índole, ¿no? Tengo. Yo salí desde esta mañana a las 8 de la mañana, regresé hasta las 4:30 de la tarde en un cansancio así, pero así de escurrir. Ya no podía más, pero tenía que hacer muchísimas cosas a nivel personal, a nivel de consignaciones, a nivel médico, tenía citas, tenía que reclamar medicamentos, tenía que hacer de todo. La gloria es para Dios, que yo como le dije, Señor, gracias porque tú me das la unción del búfalo de nuevas fuerzas y si no, yo no sería capaz de estar aquí. Pero es el Señor el que hace todo nuevo. Entonces, vamos a enfocarnos. Bueno, número uno, todo tiene su tiempo. Entonces, fijémonos en qué tiempo es el que estamos viviendo. Amén. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que responder en forma personal. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo al día de hoy? Amén. Luego, enfoquémonos en el verso 7, pero la parte B. Dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces vamos a hacer unas consideraciones porque nosotros muchas veces cometemos errores porque hablamos demasiado y otras porque nos quedamos calladas cuando no debemos callar. Amén. Entonces vamos a comenzar por eh, decir, ¿cómo debo yo actuar? Por ejemplo, callar acerca de mí mismo es un acto de humildad. El principio es ese. Callar acerca de mí mismo es un acto. Listo, hermosas. Entonces estábamos hablando de los principios que tenemos que tomar en cuenta cuando debemos callar y cuando debemos hablar. Entonces, un principio es justamente el que estábamos analizando y es callar
cuando hablemos de nosotros mismos. O sea, es bonito que los demás hablen de uno. Bueno, es normal, puede que sea para criticar, puede que sea para burlarse o puede que sea para decir algo bueno, ¿sí? Pero que lo hagan los demás, pero que no seamos nosotras las que nos ponemos de protagonistas. ¿Ok? Entonces, callar acerca de uno mismo es humildad. Y nos basamos en Mateo 11, 28 al 30, cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es un mandato, aprendan, ¿sí? O sea, tómenme como ejemplo. De Jesús hablaba todo el mundo, pero él no se ponía a hablar de él mismo. Mateo 11, 28 al 30. Es cuando él habla de llevad mi yugo, lleven mi yugo porque es ligera mi carga, ¿sí? El énfasis de nosotros es ese, aprendan de mí, dice Jesús. O sea, Jesús es nuestro modelo a seguir, debemos tenerlo como nuestro modelo. De él hablaba todo el mundo, unos para bien, los que lo amaban hablaban de Jesús bien, pero él tenía también cualquier cantidad de enemigos. Los fariseos lo odiaban, los saduceos también lo odiaban, los romanos, pues ni se diga. Tenía su entre el grupo que lo traicionó. Entonces, de él hablaba todo el mundo, pero él no hablaba de sí mismo. Entonces, callar acerca de sí mismo es un acto de humildad. Amén. Humildad. Callar sobre los defectos de otro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debo hacer qué debemos hacer Eh, cuando Helen envió Helen puso en el estado de ella, estábamos coincidiendo porque este fin de semana yo me dediqué a ser pastora a Andrés Speaker y él hablaba de cómo podíamos recuperar nuestra identidad. Y en una parte decía que cuando nosotros, fue muy lindo porque yo le oraba a Dios porque yo necesito encontrar raíces de cosas que yo tengo y digo, pero es que esta no soy yo, o sea, Señor, yo porque tengo esas actitudes, porque me pasa. Y él hablaba precisamente de eso, que cuando yo hablaba de los otros, cuando sentía envidia de los otros, eran cosas que estaban en mí y que me chocaban tanto que las veían los demás, pero que no me daba cuenta que eran por necesidades y cosas la personales. palabra, ¿te acuerdas que Hablaba dice el que pastor, vemos la paja en el ojo la ajeno, paja en el ojo pero no ajeno, pero vemos no la la viga. viga Sí, que tenemos puesta? que tenemos. ¿Sí? Ujú. Y eso Eso es exactamente lo que tiene que esa es empezar a una hacer. lección. Sí, no. Entonces, nosotros cuando aquí estamos diciendo callar, callar acerca de los defectos de los demás es un acto de prudencia, de caridad. Tenemos que fijarnos posiblemente, ejemplo, pues uno dice, ay, es que esta señora, yo tengo una amiga que ella se vive quejando a toda hora y se queja del uno, de los hermanos, de la mamá, del abuelo, de la abuela, se queja de todo el mundo, ¿sí? Es que usted no tiene ni idea lo que me pasa a mí, usted no tiene ni idea, porque ella a mí, inclusive a mí me dice señora Nora, ella no me dice, y le he dicho infinidad de veces, dígame Nora o Norita, como quiera llamarme. No, a mí me da mucha pena. Yo la respeto tanto que yo le digo señora Nora. Entonces, ella es así, ¿sí? Pero, Dios mío, cuando ella abre la boca, hay que tener uno cuidado porque se toma la palabra y todo es para quejarse del uno, del otro, se queja hasta del frío, del sol, porque llovió, porque no llovió, porque comió, porque no comió, porque le dolió, porque aquí, por allá, por el día, por la noche. Entonces, no es fácil manejar ese tipo de personas, ¿sí? Pero tampoco es para, como se dice,
ponerlas en evidencia delante de los demás. Y yo le he hablado y yo le he dicho, su merced tiene que desarraigar esa raíz de amargura. Ahorita estábamos hablando de la amargura en la oración, porque la raíz de amargura contamina, es contaminante, altamente contaminante. Y es cuando nosotros ponemos lo que acabamos de decir, la, vemos la paja en el ojo ajeno, mas no vemos toda la viga que llevamos puesta. Entonces, callar ante los defectos de los demás es un acto de prudencia. Amén. Callar cuando tengo temor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo expreso o no lo expreso? Porque generalmente siempre nosotros vivimos atemorizados. Es que me van, ejemplo, gente que le dicen que tiene que hacerse un examen X, Y o Z y de una vez ya se están haciendo toda una película, ¿sí? Ay, es que me dijeron, es que quién sabe qué me va a decir el médico porque me mandaron un curso de exámenes, porque tengo que hacerme esto y tienen todo un cartapacio de exámenes, sí, pero desde ya está programándose porque está dejando que el temor lo invada. Eso le ocurrió a un personaje que nosotros conocemos y es Job. Es el libro que es menos entendido de toda la palabra, de la Biblia, porque es el libro del sufrimiento victorioso. Pero Job le abrió la puerta a quien no se la debía abrir y se llama temor. Y en el capítulo 3, verso 25 dice, me sobrevino lo que yo temía. El temor, nosotros tenemos como dos imanes. Uno es la fe, otro es el temor. Depende de mí cuál es el que yo estoy permitiendo que gobierne mi vida. O me gobierna la fe en Dios, en su palabra, en Cristo, en el Espíritu Santo, o me gobierna el miedo, el temor. ¿Sí? El temor. ¿Qué le dijo Adán al padre cuando cayó en pecado? ¿Alguien recuerda? La esposa que me diste le echó la Ah, culpa. sí, Mucho pesar. entre ellos se echan la culpa, Infeliz. pero antes, Sí. cuando el Señor empieza a buscarlo, dice, Adán, ¿dónde estás? Obvio que Dios sabía dónde estaba, pero Adán la respuesta que le dio fue, tuve miedo y me Ah, sí. escondí. Fue la primera emoción negativa que conoció el ser humano. La primera emoción negativa que conoció el ser humano se llama miedo. Tuve miedo Y y me me, escupo. y me escondí. Por eso, ¿por qué? Porque el pecado, como bien dice la palabra, el pecado acobarda, ¿sí? Ellos sabían que le habían fallado a Dios y Mm. se escondieron. Y esa fue la primera emoción negativa. Entonces, yo tengo que saber quién me gobierna. O me gobierna la fe en Dios, en su palabra, en la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la presencia de Dios Altísimo, o me gobierna el miedo. David decía sabiamente, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, yo en ti confío. Eso es Salmo 56:3. Eso se llama confiar en Dios. Entonces, el día en que yo temo, confío en Dios. Amén. El día en que temo, confío en Dios. Callar cuando otro habla es una señal de que hay gente que no deja hablar. Hay gente que bla, 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 bla. Y pareciera ser que es como un monólogo. Cuando otra persona habla, es una señal de respeto. Amén.
tenemos que aprender a escucharnos los unos a los otros, pero muchas veces en la familia se convierte o en un monólogo donde una sola de las personas, o bien sea el esposo o bien sea la esposa, habla, o muchas veces ni hablan, sino gritan y se maltratan verbalmente porque no saben Ujú. escuchar, no saben callar, Perdón, ¿sí? ahorita. El No día en saben que callar. temo, confío en ti. ¿Ese Sí, salmo qué? 56:3, 56, gracias. 56:3. Entonces, cuando otro habla, yo tengo que callar y decirle, ok, ah, ah, tú hablas, pero luego tú me escuchas, ¿sí? Porque tenemos oportunidad de hablar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la familia todo tiene que hacerse en base al diálogo y al respeto. Son pilares de nuestra familia, el diálogo y el respeto. Ok, habla tú y luego me corresponde a mí. Expresar, ¿sí? Saber expresar nuestras ideas, ¿sí? Y saber callar, saber callar. Bueno, ante una ofensa injusta, ¿qué tenemos que hacer? Ante la injusticia, ante una ofensa, sí, fuera de llorar y de echar lágrimas, ¿qué más podemos hacer? Sí, podemos callar, es correcto, callar ante una ofensa injusta y entregarle, ¿saben qué? Todo al Señor. Señor, tú sabes, ejemplo, una ofensa injusta es una calumnia, ¿sí? Ejemplo, me, yo dejé aquí un dinero aquí en la mesa de comedor. ¿Quién lo cogió? No, yo no sé, no, yo no sé, no, yo no sé. Y se forma el problema porque aquí todos son una partida de ladrones, son una partida de no sé qué, si sé más, y empezamos la ofensa y hay una agresión El juicio. injusta. No podemos generalizar, eso es grave, generalizar. Aquí todos son una partida de ladrones. No, no, no se debe generalizar. Por eso yo tengo expresar mi opinión con respeto, esperar a que el otro se calle para poder hablar, porque si los dos van a empezar así a hablar, no va a haber acuerdo de ninguna naturaleza, ¿sí? No va a haber acuerdo. Entonces, ante una ofensa injusta, actuar con prudencia. Amén. Actuar con prudencia. Anoten Proverbios 13:16. Ante la necedad, cuando la gente, como dice uno, ejemplo, este señor que tenemos de presidente habla tantas sandeces, habla tantas cosas, tantas incoherencias, que uno escucharlo es una pérdida de tiempo y es escuchar a un necio, ¿sí? Escuchar a un necio es de lo más lamentable que puede haber en esta vida, ¿no? Y por allá se atrevió a decir que si las mujeres, un presidente, ¿no? Un presidente de la República de Colombia, atreverse a decir que si las mujeres conectaran el clítoris con el cerebro, serían muy diferentes. Díganme, ¿a quién se le ocurre expresar una idea de esa naturaleza? Es, es absurdo, es vergonzoso, es de verdad que siente uno pena ajena, vergüenza ajena, que un presidente de nuestra nación se exprese así de las mujeres. Es, no hay calificativo, digo yo, no. O Oye, sea, yo teniendo digo, es torpe, es sus hijas, o sea, es un guacho, es un patán, es sí, un... claro, él tiene, Sí eh, eh, algo bueno, pero no supo expresar y salió con semejante tan loca. no, y saber y lo dice así, en público, como si fuera pues la gran cosa, ¿no?
O sea, porque todo lo que diga, malo o bueno, sale a la luz pública. Aquí nosotras estamos un grupo diminuto y queda entre nosotras, pero lo que él diga lo sale inclusive a medios internacionales. Entonces, imagínense el calificativo que le deben dar a una persona que se expresa así, siendo presidente de una nación. No, 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 no hay cómo, o sea, no hay cómo calificarlo. Entonces, ante la necedad, es un deber callar. Callar es un deber ante la necedad, ¿sí? Dejarlo que hable sandeces, bobadas, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es perfectamente demostrado ante esa necedad, ante esas palabras tan vanas, tan groseras, tan bajas, tan viles. Callar y identificar que de la abundancia del corazón, eso es lo que hay en el corazón de esa persona, ¿sí? Esa necedad. Cuando Dios nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Callar, Escuchar, callar. callar. Cuando Dios nos habla, tenemos que callar. No lo podemos refutar. Fíjense que Job confrontó a Dios y lo confrontó a través de su amargura, ¿sí? Hay muchos capítulos donde Job confronta a Dios, pero dice Habacuc 2:20, calle delante de él toda la tierra, calle delante de él toda la tierra. Ahora vamos a ver cuándo debo yo hablar. Es lo contrario, ¿no? Ahorita analizamos cuándo yo tengo que ponerle, como se dice, cremallera en boca, cremallera a mi boca. Ahora ¿cuándo debo yo hablar? Hablar neciamente delante de Dios, lo contrario, lo que estamos haciendo ahorita, trae juicio. Y está, por ejemplo, en Job 9, que Job se queja llega, Job llegó a decir, ¿para qué nací? Mejor me hubiera sido ser un abortivo, o sea, mejor me había sido que mi mamá me abortara. Dicen, escuché una enseñanza que dicen que Job renegó del día que nació y que muy posiblemente por eso no existe en nuestro calendario el 30 de febrero, que es muy posible que Job haya nacido un 30 de febrero, porque cada 4 años hay 29, ¿no? Cuando hay bisiesto, hay 29 de febrero, pero el 30 de febrero no existe en ningún calendario, que es muy posible que como él renegó del día que nació, ese día fue eliminado. Solo Dios sabe si eso tiene sabiduría. Entonces, hablar oportunamente es sabio, oportunamente, ¿sí? Saber hablar oportunamente es sabio. Proverbios 10, 19 al 21. Yo les doy las citas, luego ustedes los analizan. Proverbios. 10, Ah, 19, 21. Hablar de la injusticia requiere valentía. Hablar de injusticias requiere valentía. Primera Corintios 13:6. Dice, en el amor no hay injusticia. En el amor no hay injusticia. Primera
¿sí? Y uno pues lo hace con el ánimo de ayudar, de colaborar. Eso. Marcos 8, 1, 2. Hablar con sinceridad. Volvió casi que un hábito, hablar hipócritamente de los demás. Entonces, delante de Dios, Dios conoce los corazones. A Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Dice, um, sí, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, hablemos con honestidad. Filipenses 1:10, Hebreos 10:22. Hablar para rectificar. Qué difícil que es, ¿no? Hablar para rectificar. Cuando yo cometo un error, debo asumirlo. Debo decir, disculpen, cometí este error, fui imprudente, no reconocí esta falla. Entonces, hablar para rectificar, ¿sí? Es importante hacerlo, es un deber. Salmo 53, 51:3 y Proverbios 3:6. Es cuando David está reconociendo su pecado. Salmo 51:3 dice que cuando él se cayó, sus huesos se debilitaron. David duró un año sin confesar su pecado de adulterio delante de Dios. Un año se cayó, hasta que viene Natán, porque Dios no iba a dejar que David se quedara con, como se dice, con ese guardado. Aparentemente lo había resuelto, pero delante de Dios, lo que acabamos de decir, Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios tenía a David como rey y como rey falló y como rey tenía que rectificar, pedir perdón, reconocer que le había fallado al Señor. Y se tomó un año en reconocer su pecado hasta que el Señor le envía a Natán. Natán le cuenta el tema de la ovejita. Él reacciona bruscamente y dice, sí, hay que matar a ese hombre. Y ese hombre eres tú. Y ahí él hace el Salmo 51, que es reconociendo su pecado. Dice que cuando él se cayó, todos sus huesos se debilitaron, que él estaba, mejor dicho, yo creo que David se arrastraba durante ese año. No tenía vigor en sus huesos. ¿Por qué? Por causa de pecado. Entonces, saber reconocer el error es importante. Y cuando hablamos de nosotros mismos, significa vanidad. Claro, sí es. Odio eso, una persona que se envanece, envanecerse. Solo habla de sí mismo. Espere que le digan que sus cualidades, pero empiezan a hablar, mejor dicho. Eso es Solo hablan fastidioso. de sí mismo. No Es tienen otro tema. fastidioso. Sí, No, no tienen otro tema, sino hablan de sí mismo, de lo que comieron, de lo que hicieron, de que viajaron, de que compraron, de que salieron, de que fueron, de que trajeron. No saben hablar sino de ellos mismos, porque su mundo se reduce a, o sea, tienen un ego tan grande que terminan siendo así de pequeños. Cuando la persona tiene un ego tan grande, es porque su imagen, autoestima. Su su autoestima autoestima está así de grande, de pequeña, ¿sí? está bajo. Por eso Salomón decía en el libro de Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él comienza a hacer un recuento de todo lo que él había hecho, siendo el hombre más rico, sabio y poderoso de la tierra, porque Salomón tenía todo. Y lo peor, no lo satisfacía nada, ni nadie. ¿Por qué?
porque la única satisfacción que podemos nosotros tener es la presencia de Dios. Lo único que satisface el alma del ser humano es la presencia de Dios. Por eso terminamos con esta frase. Si la palabra representa plata, no dinero, sino el metal. Si la palabra representa la plata, el silencio representa el oro. Es difícil quedarnos callados, pero es un arte. Entonces aprendamos, hermosas, a cultivar el arte de saber callar y de hablar sabia y oportunamente cuando corresponde, porque eso nos ayuda en todas las relaciones a nivel de familia, a nivel de pareja, padres con hijos, a nivel laboral, a nivel de iglesia, ¿sí? Entonces, no nos dejemos contaminar, porque lo que más contamina, Jesús lo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, porque eso que entra a la boca sale para la letrina, Sino lo que sale de la boca. sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina, ¿sí? Entonces, aprendamos eso, hermosas, aprendamos a saber hablar sabiamente y a saber callar, sobre todo cuando es necesario. ¿Por qué? Esto, la verdad, tanto saber hablar como saber callar es un arte que todos tenemos que practicar, porque eso nos ayuda en todas las relaciones de nuestra vida. ¿Por qué estamos viendo tanta violencia? Porque la gente hoy no sabe hablar, sino que ya se va a las malas a agredir a otro. No hay diálogo, simplemente lo que estamos viendo, lo que analizamos al comienzo del grupo, estamos viendo cómo la gente reacciona en una forma tan brusca, tan violenta, tan cruel, que no tienen límite ninguno y terminan arrebatándole la vida a otra persona sin que haya, ¿qué diálogo hubo entre esos tipos que mataron a ese muchacho? Nada. Lo agredieron por la espalda, lo botaron al piso y el muchacho entró en shock y murió. ¿Cómo sería el golpe de brutal que recibió? Y así termina todo. Nosotros somos una sociedad, si es que se le puede decir sociedad a lo que en lo cual vivimos, que estamos muy mal, que estamos muy mal. Y la gente hoy no sabe hablar, no sabe, mucho menos callar, sino se toma, como se dice, toma la justicia por sus manos y termina traspasando todos los límites, llegando hasta quitarle la vida a otra. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, perdón la expresión, porque se le dio la gana. Entonces, hermosas, con eso sí ya terminamos nuestro tema del silencio, por eso terminamos hablando de cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar. Eh, que el Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe provechosamente a tener, eh, a saber hablar cuando corresponde y cómo corresponde, y también a saber callar cuando corresponde y cómo corresponde. Que el Señor las bendiga, mis amadas, que tengan una bonita noche, un excelente resto de semana y con la ayuda del Señor nos vemos en la próxima semana. No se les Ay, olvide lo que hablamos, piensen, piensen y propongan ideas a ver cómo, qué podemos hacer. Bueno, bueno, Minorita, muchísimas gracias y gracias a todas por tu participación, por esa nota tan chévere que nos diste. Callemos. El que calla otorga, dicen. sí, hay que saber callar.
aprendamos, hermosas, aprendamos. No es fácil, es una lección Claro. que tenemos que aprender. Aprendan de mí, el modelo es Jesús, Sí, que soy claro. manso y humilde. El modelo a seguir es Jesús. Aprendamos de él. Él es nuestro maestro. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos guíe. Como se dice, mordámonos la lengua antes de hablar. Si yo voy a hablar, Tener un filtro. claro, que sean palabras sabias, oportunas, que sean gratas, que edifiquen Para y no que destruyan, edificar, exacto, y no no para, es destruir. que hay personas, por ejemplo, personas que dicen, yo soy muy sincera, yo digo en la cara lo que tengo que decir, pero no, eso es ser ofensivo, o sea, lo que tiene que decir es a toda hora ofender a todo el mundo y eso no se hace. Uno No, puede, ¿qué tal yo diciéndole a todo el mundo lo que pienso a toda hora? no podemos hablar con respeto y decirle, Claro, mira, me las parece cosas. que tú debes corregir esto y esto, ¿sí? Yo pensaría que esta actitud tuya, por ejemplo, lo que yo les he hablado de esta amiga que les estaba comentando, yo le he Sí. dicho, mira, revisa porque tú tienes una raíz de amargura, tú te Ajá. quejas, tú te vives quejando de todo y eso pues, eso no está bien delante de Dios. ¿Y por qué? Porque hay algo que tienes que revisar, que tienes que tratar. Habla con el Espíritu Santo. Acordémonos que el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo se llama gozo. ¿Tú tienes gozo? No, no, señora. Entonces, trata esa parte, trata esa parte. Ay, no, ¿Por Dios qué? mío. Hay Pero es muchas que cosas. a veces a uno Dios le pone, pues a mí, yo siempre lo he pensado de esa manera, para me, pulirme la paciencia. Yo tengo a una amiga que es conocida, ella está pues bastante enferma, se supone que ella conoce al señorito del cuento, no, pero ella se la pasa todo el tiempo poniendo canciones, es una señora ya como de 50 y punta de años, y se la pasa poniendo que yo merezco esa canción una que soy soltera y que me puedo portar mal y todo el tiempo entonces en el día pone 50 estados, pone cosas de Cristo, pero pone con la botella, con el vino, con la cerveza y que Ah, después está deprimido, me provoca y yo no tengo paciencia. Y yo no tengo paciencia, oh, Dios mío, Señor Padre de la no, gloria. Y yo le digo a mi amiga, y mi ora, amiga ora por ella, mi amiga me pero dice, sí. Yasmín, el amor de Dios, Yasmín, el amor, no digo, pero es que me da mal genio que al fin o está aquí o está allá, ya sabe, y no hace sino quejarse. Yo no tengo esa paciencia, Norita, yo digo, y el Señor a mí yo creo que me pule con ella, me pule muchísimo con ella y he tenido que aprender, no, sí, me ha tocado aprender. Digo, bien fregada, bien enferma, bien llevada y por allá, antes alturas de la vida, bien señora, gracias, grande, y brinconeando me da una rabia. Claro. Uy, No, por eso te digo, orar por ese tipo de personas, pero llevarlas también como a una reflexión, ¿no? De que amén. deben mejorar algo. Por eso yo le digo a mi amiga, habla con el Espíritu Santo. Mejor consejero que él, no hay otro. Mejor psicólogo, mejor psiquiatra que él, no hay. Habla con él y ponte de acuerdo con el Espíritu Santo y él te dará la razón de por qué tienes esa actitud. ¿Por qué? Porque la amargura, por ejemplo, contamina a todo el mundo. Es como, como cuando uno tiene gripa y esparce el virus por todo lado. No. Entonces, revisa eso, revisa eso. Entonces, hermosas, antes de que nos quedemos sin tiempo, les envío el abrazo de mi corazón. Muchas gracias por haberse conectado, que el Señor las bendiga y que tengan un resto de semana bien hermoso y con la ayuda del Señor los veremos la próxima semana. Bueno, chicas Vale, hermosas. bendiciones. Chao. Gracias, Norita, como Chao, siempre. bendiciones. Dios las bendiga. Chao, mi Alicitas. amiga. Preciosas, Chao. las quiero mucho. Chao. Cuídense. Besito ya. Gracias. Pili, buenas noches. Descansen. Chao, Helen. Chao, Bendiciones. Jan. Chao, mi Alecita. Chao. Chao, Pili. Bye, bye. Cuídense mucho. Las quiero. Bendiciones. Amén.
Abrazo, mi Alicita hermosa, te quiero mucho. Saludes en casa, bendiciones. Merecido descanso. Saludes allá en casita. Cuídate. Chao, preciosa.